Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias a todos por venir. Le voy a dar las gracias a todo el mundo ahora porque si no luego se me va a olvidar. Muchas gracias a Porbia y Barcelona por organizar el evento y a iSolutions por hostearlo. Y con esto empezamos. Me voy a presentar, yo soy Daniel Pérez Konig. Soy papá e ingeniero frustrado. Soy ingeniero frustrado porque soy de esos a los que les gusta considerarse ingeniero, pero durante mi vida laboral he trabajado de recadero o rider, como dicen ahora, de profe particular, de logística, pero no he trabajado de ingeniero, o no trabajaba de ingeniero. He trabajado de electricista, he trabajado de jefe de obra, y hace 3 años empecé en el mundo del dato. Yo quería trabajar de ingeniero de datos, pero trabajé de analista de datos, ¿no? Y no me dejaban ser ingeniero. Y hasta este año consigo ser ingeniero. Lo que pasa es que entre papá e ingeniero actualmente me llaman más papá que ingeniero, ¿no? Entonces, con esta presentación busco un poco la redención y por eso os presento este tema. Por supuesto, si voy a hacer algo de ingeniero, pues lo llamo la ingeniería detrás del modelo semántico. Y para no aburriros con un tostón técnico, he decidido que vamos a hablar de gastronomía. Y os explico por qué. O sea, dentro del procesado del dato y en general, tenemos que obtener el dato de algún lado, tenemos que transportarlo, tenemos que almacenarlo, tenemos que elaborarlo y presentarlo para el consumo. Es como el ciclo. Se os suena muy gastronómico todo, ¿verdad? Y el modelo semántico. ¿Dónde entra el modelo semántico? Pues al final esto va sobre el modelo semántico, ¿no? Pues el modelo semántico es donde se definen las recetas, la logística de recursos, la gestión de despensa y el menú. Dicho un poco más técnico, es donde están todas las medidas, donde se amplían los datos, se elaboran tablas agrupadas, etcétera, etcétera, ¿no? Es un poco donde se gestiona todo, incluso donde se gestionan todas las conexiones, que son, al final toda esta configuración es lo que hace diferente un modelo de otro, ¿no? Y como yo soy muy fan de Alberto Chicote, pues digo, pues tenemos que montar algo tipo Chicote, ¿no? Y vamos a ver los 5 modelos disponibles actualmente como batalla de restaurantes, ¿vale? Y vamos a evaluar los 5 modelos que existen. Tenemos el tipo import, el direct query, el live connect, que esto yo ni sabía que era un modelo, el composite y el direct lake, que es como el último más moderno que han sacado, ¿no? Y partimos, ¿no? Componentes que queremos evaluar, pues por un lado la gestión y almacenamiento de los datos, por otro lado la frescura del dato, la gestión de cómo de actualizado quiero que esté el dato, ¿no? Y por otro lado, pues la capacidad de transformar y servir el volumen de datos que sea necesario, ¿no? Y empezamos por nuestro restaurante import, ¿vale? Llegamos ahí y nuestro amigo Chicote que dice, pero qué cocina más pequeña me habéis montado, por Dios, esto es un antro. ¿Y qué se caracteriza a un modelo en import? Tiene una despensa pequeña. Tiene una despensa pequeña, con lo cual la producción que tenemos es bastante más limitada que en otros modelos. Por otro lado, cuando es una despensa pequeña, entre comillas, tenemos que ir a hacer la compra relativamente a menudo, tenemos que ir a actualizar los datos. Y por otro lado, como no tenemos dependencias sobre otros elementos, tenemos muchísima flexibilidad. De hecho, el modo import es donde más flexibilidad tenemos de transformación de datos, de servir platos o dashboards, como lo queráis ver, ¿vale?
Incluso a nivel de Power Query, que es como el transporte, también es donde más flexibilidad tenemos de aplicar transformaciones, ¿no? Y para añadir, aparte de que sea una despensa pequeña, tenemos la super despensa realmente, porque esta super despensa funciona con lo que llamamos el motor Vertipack. El motor Vertipack es como una despensa super mega eficiente que organiza los datos en columnas, que es el equivalente de una despensa de organizo todos los tipos de alimentos clasificados, cada uno en su sitio, bien para las verduras con las verduras, las frutas con las frutas, etcétera, etcétera, ¿no? Las guarda de manera comprimida, quiere decir, al final, por ejemplo, una manzana troceada te ocupa menos que una bolsa de manzanas, ¿no? Entonces, tiende a organizar todos los datos lo más comprimido posible. Está bien, porque si tienes una despensa pequeña te interesa, ¿no? ¿Qué más teníamos? Cada producto está empaquetado, comprimido y también etiquetado. El etiquetado es importante. En términos de data hablamos de normalización mediante diccionarios. Es un poco, sin profundizar muy técnicamente, sería el equivalente. Y esta es un poco la descripción del restaurante import, ¿no? Entonces entra Chicote y dice, bueno, vamos a ver por dónde falla, ¿no? Entonces empieza la pesadilla, digamos. En el momento que aumenta la demanda en un modelo import, empezamos a tener un mal servicio. La entrega es lenta, vemos que la despensa también está desorganizada, las compras duran eternamente, lo que llamamos los refresh, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? De hecho, ya le dice, ¿estos datos de cuándo son? ¿Esto lo limpiéis alguna vez? Es lo típico que le pasa a alguien cuando empieza en Power BI, que casi siempre se empieza en import, es que acabas teniendo un modelo de datos gigante que nadie lo ha limpiado nunca, ¿no? Entonces, las instrucciones de nuestro amigo Chicote, ¿qué serían? Limpieza. No cargues absolutamente nada de lo que no necesites. Si puedes cargar solo únicamente las rows que puedes y filtrarlas antes de llevártelas, filtralas. Si solo necesitas X columnas, llévate solo las columnas que necesites. A nivel de tabla, es muy típico. Normalmente el transporte se hace mediante Power Query, a veces no, pero muchas veces se hace mediante Power Query. Y esto es otra cosa que yo no sabía. Todas las tablas que utilizas intermedias para generar tablas agrupadas, group bytes, etc., se cargan automáticamente en el modelo. Entonces, en Power Query puedes desactivar la carga de todas estas tablas intermedias que no necesites. Es un ejemplo, ¿no? Finalmente tenemos otro dato bastante curioso que yo no sabía, y es que todos los datos de tipo date generan por defecto en Power BI como una tabla de tipo date. Hay una opción que se llama autodate que conviene desactivarla si necesitas tener un poco más de espacio en esa despensa que hablamos de Power BI. Otra analogía muy buena, también hay que priorizar tipos de datos. Hay tipos de datos, como son casi todos los numéricos, los podemos equivaler al arroz o a la leche, son muy fácil de guardar, muy fácil de cortar, de medir, de gestionar. Todos estos datos son estupendos. El momento que cargas datos de, bueno, los tipos de no hablamos, pero tipo string o complicados, o tipo struct o cualquier otro tipo de datos, estos datos son muy difíciles de gestionar. Son como tener una calabaza sin pelar, que la compras de la frutería y te ocupa ahí gigante en la nevera, ¿sabes? Te ocupa mucho sitio, es difícil de guardar, es difícil de cortar, es difícil de medir, es difícil de todo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta un poco estos factores. Y por último, hemos dicho antes, ¿no? Las compras se pueden hacer eternas, el refresh de datos se puede hacer eterno, ¿por qué? Porque Power BI por defecto te carga el dataset entero cada vez que pides datos, ¿no? Es como si vas a comprar y dices, tiro todo lo que tengo en la cocina y hago la compra entera de todo lo que necesito en la cocina. Pues igual no hace falta, con parámetros de tipo date, en Power BI puedes configurarlo para que solo te cargue pues
cargas incrementales, que eso luego se activa en Power BI, ¿vale? Es algo relativamente lógico, ¿no? Y con esto hemos acabado con el import y pasamos a lo que llamo yo Catering Direct Query. ¿Y qué dice nuestro amigo Chicote? Pues si no hay cocina. No hay cocina, ¿por qué no hay cocina? Pues porque los datos no provienen, no los tienes. Lo que digamos, la comida no la tienes en tu comedor, en tu restaurante, sino que provienen de otro lado y te lo van trayendo. Es como un catering al final, ¿no? Lo bueno de que sea un catering, entre comillas, es que tú puedes pedir cantidades ingentes, como para una boda, para lo que tú quieras, ¿no? Y es un poco el mismo principio. Los datos siempre los vas a tener frescos, ¿vale? A tiempo real, se dice, ¿no? Y puede ser muy interesante, de hecho, es una de las cosas más interesantes cuando ya hay aplicado en estos datos RLS, o sea, Role of Security, o criterios de Data Governance. Dicho en términos gastronómicos, si se sabe ya todas las restricciones alimentarias de los invitados. O sea, quién tiene alergias, quién es vegano, y etcétera, ¿no? Y es un poco la analogía. Limitaciones que tenemos al trabajar en Direct Query. Hay una limitación de conectores. O sea, no todas las empresas pueden hacer catering, no todos los proveedores de datos te permiten conectarte en Direct Query. Tienes limitaciones en Power Query y en el modelado de datos, porque digamos que lo que estás haciendo estás haciendo la llamada directamente a la base de datos y tú la carga de esos datos se la tienes que dar en su lenguaje. Power Query, muchas opciones que tienen son de carga directa en Power BI, entonces lo que no le puedes pedir en su lenguaje, él no te lo puede mandar. Entonces esas son un poco las limitaciones. Y a nivel de modelado también, por ejemplo, tampoco te permite crear... digamos que no tienes la misma flexibilidad de manejar el producto final como tendrías, por ejemplo, en import, que sí que tienes toda la flexibilidad del mundo, ¿no? Principal problema de Direct Query. Estás delegando en otro producto. Entonces, si este producto funciona mal, tu producto al final funciona mal, ¿no? Y esto es lo que vamos a ver. Cuando tu cocina de catering no se adapta a la demanda que tú tienes que ajustar cosas, ¿no? Entonces, ¿qué dice Chicote? Pues hablamos con la cocina central, ¿no? ¿Qué podemos hacer con la cocina central? Pues tenemos que hablar con el chef de allí o con el owner de los datos o de la base de datos y se proponen un poco los siguientes elementos, ¿no? Por un lado, indexar las tablas por columnas clave, o sea, todas las claves que utilices para tus queries, pues tenerlas indexadas. Esto es como, otra vez, a lo que hablábamos antes un poco de organizar en la fuente los datos para que sea más fácil de encontrar, ¿vale? Prepara vistas materializadas, que es como preparar, por ejemplo, yo tengo que servir mucha paella, pues la preparo el día antes, ¿no? Es un poco la analogía. Las tablas de agregación, podría ser como tener el sofrito ya preparado, que necesito para elaborar otras cosas, ¿no? Tablas de agregación, al final, si yo solo necesito datos por día y tengo 100 datos al día, pues los dejo ya sumados de antemano, ¿no? Un poco para que lo entienda todo el mundo. Y por supuesto, dimensionar el motor de consultas en el origen, si es que se puede. Si no, a lo mejor tienes que buscar otra solución, ¿no? Pero es un poco la idea. Pasamos al siguiente restaurante, ¿no? Que es el que llamo yo Live Connect Franchise Delivery, que al final, como dice Chicote, pero si aquí no cocinéis nada de nada, ¿no? Entonces Live Connect, ¿qué es? Es como un primo lejano del Direct Query, pero básicamente tú te conectas al modelo semántico, tú tienes ahí unas tablas con unas relaciones, las puedes usar, pero no puedes modificar absolutamente nada. Está muy bien cuando eres una gran empresa y quieres que tu equipo de sales, que no tiene puta idea de data, o tu equipo de marketing, quieren que trabajen todos con los mismos datos y con 4 tablitas se monten ellos sus gráficas y todos están trabajando con lo mismo, ¿no? O sea, da un poco de coherencia a nivel de negocio, ¿no?
lo que decimos, no puedes modificar recetas, no puedes cambiar ingredientes, solo puedes servir platos, que serían los dashboards. Y con esto pasamos al siguiente, Composite. ¿Qué es el Composite? El Composite es una mezcla de import con direct query. Para mí, dependiendo de cómo, puede ser la evolución de, tengo un modelo de import que ya no me está dando de sí y tengo que crecer, o al revés, tengo un modelo de direct query que también está creciendo mucho y también de alguna manera tengo que hacerlo más eficiente. Entonces intento juntar lo de ambos mundos. Composite tiene un modo, o sea, Composite no, Power BI tiene un modo de almacenamiento que permite que una misma tabla sea parcialmente guardada en import y parcialmente guardada en direct query. ¿Por qué? Porque Power BI guarda esos datos como en chunks, que son como en paquetes. Los paquetes más nuevos son frescos, y los paquetes más antiguos que los tienes ahí guardados están en import, están como en local, ¿no? Esto aumenta bastante la eficiencia porque al final tienes por ambos lados, tienes digamos, la capacidad de procesamiento en local y la capacidad de procesamiento en direct query sumadas, pues es más, puedes conseguir un producto más con mejor performance que con las dos anteriores, ¿no? Problemas, es complejo. Es complejo, pero al final estás juntando dos mundos y tienes que tener muy claro cómo funciona cada uno de ellos para que funcione correctamente. Se habla de utilizar las dimensiones en dual mode. No he hablado ni de dimensiones ni tabla de hechos, pero doy por hecho que todos los que estamos aquí algo saben de esto, ¿no? Pongo por aquí, por ejemplo, que en Dual, por ejemplo, es fácil conectar slow changing dimensions, por ejemplo, que son dimensiones que cambian de vez en cuando, entonces puede ser interesante, ¿no? Y tablas de agregación aquí. Sí son interesantes porque si tú tienes datos de una fact table y las agregas a import, eso en las visuales va volando. Y pasamos ya al último restaurante, Direct Lake, que es como un import pero con esteroides, en el sentido de que en vez de guardar en local, estás guardando en una base de datos gigante que se llama OneLake, con sus ficheros OneLake, y digamos que es lo más potente yo creo que ahora mismo puedes encontrar, ¿no? Porque tienes todas las ventajas de tener... Es como si tuvieras un restaurante o una cocina industrial, ¿no? Para que lo entendáis. Hablábamos antes de Vertipack, que es la despensa hipereficiente. Esto no tiene Vertipack, pero a cambio trabaja con Parquet Files. Y los Parquet Files funcionan de manera parecida. También se guardan en formato de columnar, con lo cual es muy fácil de encontrar los datos. Trabajan igual de manera comprimida, también indexan, o sea, normalizan parte de los datos para poderlas comprimir más fácil, etcétera. O sea, al final un poco el mismo concepto que Vertipack, pero aplicado a un tipo de fichero, ¿no? La parte buena, otra ventaja que tiene es que al final tú tienes esta base de datos que guarda sus ficheros en el formato Delta. Delta, para que no lo sepa, es Parquet, pero con gestión de versiones. Entonces, al utilizar el restaurante como al lado de la fábrica, digamos Power BI conectado a una base de datos, no tienes, o sea, tú esa base de datos la puedes utilizar para más cosas. No tienes duplicación, no tienes que cargar los datos a Power BI, sino porque tienes Power BI en la base de datos, por decirlo de alguna manera, ¿no? No hay queries, por eso, no hay transporte, tampoco hay Power Query, por eso. Y
tampoco lo que hablamos, no hay duplicación. Ahora, al no haber queries, tampoco puedes trabajar con views, que esto era una de las cosas importantes. Y obviamente necesitas una Fabric Capacity. Por esto va con OneLake y necesitas una Fabric Capacity. Entonces, claro, tienes que estar dentro del mundo de Microsoft y Fabric. Y con esto acabamos un poco nuestra ruta, nuestra batalla de restaurantes. Y conseguí encontrar esta tabla que me pareció bastante interesante. La presentación os la dejaré para quien le interese, os la dejaré por ahí porque me pareció bastante educativa, bastante, sobre todo un poco más a alto nivel. No he profundizado demasiado en cada uno de los temas, pero a mí me pareció que, sobre todo para la gente que está empezando y que hay como demasiadas maneras de trabajar, a un nivel un poco más macro, diga, ostras, esto se parece a esto y igual podemos ir en esta dirección, esto se parece a esto otro, ¿sabes? Pero tener un poco claras las ideas, ¿no? Como dice Chicote, entender modelos semánticos es más difícil que dirigir una estrella Michelin. Yo creo que no, pero depende de cómo te pille, igual sí. Y bueno, os dejo aquí un pequeño resumen un poco más claro. Más que nada un poco por repasar. En import sobre todo te da más flexibilidad. El volumen de datos es restringido, entre comillas, pero bueno, puedes trabajar hasta con 10 gigabytes, 12 creo que eran, pero bueno, más de 10 gigabytes de datos, que ya es bastante. En la mayoría de casos ya sirve, a no ser que estés trabajando una mega empresa con un caudal de datos brutal. Y siempre y cuando no necesites real time, ¿no? En Direct Query, lo que hablábamos antes, sobre todo el hecho de que ya exista una base de datos que tenga aplicado RLS y Data Governance, en ese caso puede ser muy interesante utilizar el Direct Query. El Live Connect, que lo hablábamos antes, es un poco la idea de, bueno, quiero dar datos para que la gente de sales, de gente de otros departamentos no tan técnicos se puedan bajar sus 4 tablas y jugar un poco con Power BI y montarse sus cosas, y que luego esto se utilice y dé un resultado coherente, ¿no? Ahí puede ser muy interesante. Y el Composite, que lo hablábamos antes, puede ser una evolución de cualquiera de estas dos. En el Composite yo me metería si ya tengo algo de experiencia y veo que en un proyecto bastante grande necesito mejorar la eficiencia. Y el Direct Lake es si estás trabajando en Fabric, tienes un proyecto grande y dices, ostras, pues ya que lo tengo lo uso, ¿no? Y esto es un poco mis criterios para entender cuándo utilizaría cada uno de los modelos, ¿no? Aquí he puesto un poco criterios muy genéricos que podemos utilizar a la hora de buscar eficiencia en cualquiera casi de los modelos. Y con esto y un bizcocho. La verdad es que no me faltó una diapositiva del final. Espero que os haya gustado, espero que haya sido entendible, sobre todo, que era lo que buscaba. Sí, A ver, me gusta. ¿tenemos preguntas? ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa, algún comentario? Yo soy bastante novato, ¿eh? Bueno, Pero podéis preguntar lo que queráis. Otra cosa es que os lo sepa responder. a ver, ¿cuál es el tipo de modelo semántico que usas más a menudo en tu día a día? Claramente import, es el más usado. Es más usado. A veces Direct Query dependiendo de cómo. ¿Por Pero, qué? ¿Qué cosas te usan? O sea, ¿en qué casos has usado Direct Query? Pues déjame que piense. Tuve un proyecto interesante con Databricks, que ahí tenía un caudal de datos bastante grandes porque eran presupuestos de vehículos. Y la verdad es que intenté montar un composite, la verdad, recuerdo. Pero no acaba funcionando demasiado bien. Cuando dices composite, porque creo que hay distintas cosas. Por tu explicación, yo he entendido que hablabas de tablas híbridas, que hay una parte Direct Query y una parte import. Sí.
pero también le llaman composite al tener un modelo semántico remoto y tablas locales. Yo el composite lo entiendo como tengo tablas conectadas en Direct Query y tengo tablas conectadas en import. Tengo tablas en Vale. local y tengo tablas en Direct Query. Vale. Y esto es... El composite de SQL, digamos, vale, porque el otro es el composite de Analysis Services, vale. Hay también esa opción que aún lía más la cosa, porque ahí Hombre, el más modelo si, más si lo llaman de la misma manera. Sí, bueno, no, lo que has dicho de un modelo para los de sales, etcétera, etcétera, te sale el de sales y dice, mira, este modelo está muy bonito, pero yo tengo mi forecast que no está en el modelo semántico de ahí. Y dices, pues no te lo voy a poner, Claro. lo que sea. Pues, Ot- entonces se lo pueden poner en local. Otro ejemplo que tuve en otro proyecto, que está de recursos humanos, era bastante potente, y ellos tenían un modelo semántico montado, y nosotros queríamos hacer use cases concretos, y ahí tuvimos que montar un composite. Ahí Vale, no de hubo análisis más porque servicios. ellos tenían su modelo semántico, Claro. y nosotros teníamos X tablas que eran muy especializadas de este sector y no lo querían publicar ellos Claro. en su modelo, Normal. y ahí tuvimos que montar un composite también. Bueno, esa es la idea, ¿eh? De este tipo de modos de almacenamiento. Esa es la idea de este tipo de modos de almacenamiento, disponer de un dato de la verdad global, corporativo, que has puesto muy bien, subido al servicio y al que accedes en modo live. Pero resulta que este departamento concreto, como decía Bernat, tiene un forecasting, tiene unos objetivos, tiene algo que no puede estar en el modelo global que tenemos disponible. Bueno, pues lo agregamos como modelo compuesto y ya está. Evidentemente, como muy bien has dicho, tiene implicaciones a nivel de conectividad, relaciones limitadas y todo esto, pero es una solución muy funcional y que se aplica en muchos casos. Sí, sí. Sí, sí. Bien, bien, muy bien, me ha gustado la presentación. Me alegro, me alegro. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Última oportunidad. Bueno, si no hay más preguntas, pues yo seguiría con la siguiente sesión porque puede que también haya debate posterior porque va a tocar unos temas bastante importantes. Y bueno, la gente, a ver, si alguien tiene que ir al baño, lo que sea, vamos a dejar, bueno, entre que Hussein se instala y todo. O sea, pero bueno, volvemos para seguir, ahora que estamos frescos.